Dialogando con el padre Raúl Sánchez, vamos para allá, la flecha señala para otro lado, al fin que eso es lo que se puede denominar incoherencia, la incoherencia. Y existe bastante incoherencia en todos nosotros aquellos que manifestamos la fe. Y de manera particular se ve mucha incoherencia en los debates en cuanto a la defensa de la fe católica. Y se ve bastante incoherencia en los hermanos separados. Vamos a clarificar, querido amigo católico, a estos grupos. Resulta que existen hermanos separados que permiten el diálogo ecuménico y son personas que tienen un nivel intelectual académico más elevado, mejor estructurado que aquellos que no permiten ningún tipo de diálogo, que son fundamentalistas y que son la gran mayoría de iglesias con las cuales podemos hoy debatir. Todos esos hermanos que se presentan, querido católico, escuche bien esto, todos esos hermanos protestantes que se presentan por YouTube, ¿no? Por los medios por Facebook, retando, pidiendo debates, ¿no? Son grupos fundamentalistas que les falta rigor académico. Son personas tal vez bien intencionadas, no dudo eso, tal vez amorosas del Señor, no dudo eso, tal vez que han cambiado su vida, no dudo eso, pero que intelectualmente hablando no están bien formadas, bien preparadas. ¿Por qué? Porque una persona bien preparada, bien estructurada, a nivel de apologética no va a enfrentar un diálogo de apologética sin historia. Eso es un exabrupto intelectual. Para poder hacer apologética no solamente basta la Biblia, sino la historia. Y le voy a decir por qué, querido amigo católico. Supongamos que están enfrentados en un debate de apologética dos grupos protestantes. O que simplemente es el ejemplo, nosotros como católicos nos vamos a apartar allí y vamos a observar a dos grupos protestantes haciendo apologética. El tema es sobre el bautismo, si se bautiza en el nombre de Jesús o si se bautiza en el nombre de la Trinidad. Los grupos que están debatiendo son los Pentecostales Unidos y el otro grupo son los bautistas. Pues muy bien, con la sola Biblia, sin tener en cuenta la historia, el bautista va a sustentar su posición doctrinal con la Sagrada Escritura, por supuesto, y va a tomar diferentes textos, citas, etcétera, que van a respaldar su posición y la va a argumentar y la va a sostener con la Biblia. De igual manera va a ser el Pentecostal Unido sosteniendo su doctrina sobre que se bautiza en el nombre de Jesús, tomando los textos y las citas que así respaldan esa afirmación. La cuestión es que ninguno de los dos va a dar su brazo a torcer y seguramente terminarán diciendo, bueno, Dios nos ama, sigamos para adelante, muchas gracias por su intervención, muchas gracias por la suya, sigamos orando y tal vez sea. ¿Pero quedó claro algo? No, la gente quedó igual. Bueno, pero al fin y al cabo, ¿quién tenía razón? Porque este sustentó con la Biblia y este sustentó con la Biblia. Y entonces, ¿que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o se bautiza en el nombre de Jesús? Entonces, eso es simplemente hacer apologética con la Sagrada Escritura únicamente. Entonces, el que está bien estructurado intelectualmente, el que sabe hacer apologética de una manera más seria, pues tiene que tomar la historia. Como no quedó bien claro si se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o si se bautiza en el nombre de Jesús, ¿qué dice la historia? ¿Qué hacía la iglesia en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, IV, etcétera? ¿Quién nos puede hablar sobre eso y dilucidar el asunto? Entonces tomamos a los padres de la iglesia, los padres apostólicos, y vemos que ellos cuando hacen referencia al bautismo, entonces siempre hablan sobre que se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la historia es un elemento especialísimo que se debe tener para el diálogo y para el debate de apologética. Por lo tanto, usted, querido amigo católico, si usted va a hacer apologética, entonces usted va a partir de esta pregunta. Es importantísimo que usted haga esta pregunta. Recuerde, amigo, que usted no va a atacar a las personas. Ellos nos van a atacar a nosotros.
nosotros hacemos es defensa, nosotros no atacamos a nadie, defensa. Y no caiga en el juego de ellos del insulto, del improperio, de la descalificación. No utilice falacias, ad hominem o muñeco de paja. No utilice ese tipo de falacias. Utilice simplemente la razón, el sentido común, la Sagrada Escritura y la historia. Cuando usted utiliza estos elementos reunidos de una manera bien estructurada y bien presentada, el hermano protestante de corte pentecostal, de corte iglesia no denominacional, de corte iglesia fundamentalista, estos hermanos no están bien preparados intelectualmente. Ojo lo que estoy diciendo, tal vez tienen una vida muy santa, seguramente sí. Son de una oración profunda, no digo que no. Tendrán testimonio de vida maravilloso, no lo dudo. Son excelentes en participación en las tareas de su iglesia, no lo pongo en duda. Pero preparados intelectualmente no están. No están. Son fundamentalistas, se cierran, se repliegan y cuando uno les hace esta pregunta, bien, vamos a tener un debate, un diálogo amistoso. Si lo permiten, entonces usted va a decir, ¿a qué iglesia pertenece? ¿Cómo se llama tu iglesia? Y me lo demuestras históricamente. Si no le hace eso, si no inicia con esa respuesta, si no le responde a usted esa pregunta, creo que debe suspender el diálogo. ¿Por qué? Porque, hermano, no vamos a entrar en diálogo con alguien que no viene de Jesucristo. Es decir, que no puede mostrar que viene de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo puede hacer, entonces, ¿qué podemos concluir? Que es una iglesia que la inventó un hombre y seguramente después del siglo XVI, que son la gran mayoría, las iglesias protestantes primeras fueron a partir del año 1520 en adelante, ¿no? Y posteriormente, a lo largo de los años, se fueron consolidando y conformando algunos grupos que se habían desprendido de los hijos de Lutero, Calvino, Erasmo, Knox, Enrique VIII, y se fueron subdividiendo. Y entonces aparecieron más o menos a pulular iglesias protestantes después del siglo XIX. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaron a proliferar iglesias protestantes de corte pentecostal, de avivamiento, de hablar en lenguas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Empezaron a florecer y hoy son más de 40,000 iglesias protestantes en los Estados Unidos. Entonces, usted, querido amigo católico, tenga en cuenta eso. No vamos a entrar a descalificar a la persona protestante. No vamos a entrar a descalificarlos, a ofenderlos, porque no es cristiano. Eso no es cristiano. Nuestro debate es un debate claro, serio, ¿no? Y con estructura intelectual. Son muy buenos, son grandes personas, no lo dudo, pero son fundamentalistas y les falta caletre. Les falta utilizar el caletre, ¿no? Que un hermano protestante venga a sustentarme el origen de su iglesia simplemente con la Biblia es prácticamente algo que no tiene sentido. ¿Y por qué? Porque supongamos un hermano pentecostal unido me viene a demostrar con la Biblia que él viene de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos sí cumplen lo que dice la Biblia, porque ellos sí hacen lo que dice allí, y todos los que hacen lo que dice la Biblia, pues esos hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Hermano, pero es que eso lo dice, no solamente lo dice un pentecostal, sino que lo dice un bautista, y lo dice un adventista, y lo dice un rosacrucista, y lo dice todas las iglesias protestantes. Entonces, todas las iglesias protestantes son distintas, por eso existen tantas iglesias, porque cada una tiene su doctrina, cada una tiene su manera de desenvolverse, de desarrollarse, cada uno tiene su manera de interpretar la Sagrada Escritura, y ellos saben que eso es así. Un calvinista perfectamente lo sabe que no va a poder asistir a un culto pentecostal, porque son totalmente distintos la manera de alabar y darle culto a Dios. Algo totalmente distinto. La predicación es totalmente distinta, la doctrina es totalmente distinta. ¿Qué es lo único que tienen en común? La Biblia. Entonces usted, querido católico, sálgase de esa situación de ignorancia también, no le dé pena de que no saber Biblia,
pero tampoco se dejen envolver por aquellos que no saben ni Biblia ni historia. Entonces, la mejor manera de empezar a desenmascarar a estos hermanos protestantes, que son muy santos y muy buenos, pero que no tienen estructura ni talante intelectual, es fácil derribarlos. Es fácil derribarlos. Algunos se presentan muy doctos, todos son doctores, ¿no? Entonces, de todas iglesias de estilo pentecostaloide, ¿no? Todos son doctores, y doctor en Biblia, y son profetas, y apóstoles, y no sé qué cosas. No son nada de esas cuestiones. Eso no lo pueden ni sustentar con la Sagrada Escritura. Entonces, déjese de engaños, despierte, querido hermano católico, utilice el caletre, y cuando vaya a iniciar un diálogo con estos queridos hermanos protestantes, hágales esa pregunta. Ok, querido hermano, ya que se presentó este momento para dialogar, dime cómo se llama tu iglesia y demuéstramelo históricamente, no bíblicamente, porque no te va a alcanzar. ¿Y por qué no? Porque existen 12 iglesias protestantes aquí en mi barrio que no pertenecen a la tuya y dicen exactamente lo mismo, o sea que la Biblia no te va a servir. Por lo tanto, hacer apologética únicamente con la Biblia es imposible, es imposible. No se puede hacer apologética únicamente con la Biblia. Pero ese fue el enredo y fue la enseñanza que les dejó el heresiarca Martín Lutero, ¿no? Que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina cristiana, semejante mentira tan espantosa. Y todos los protestantes se la comieron, le metieron los dedos a la boca y lo siguen repitiendo como lorito, como lorito. Cuando termine este video, querido hermano católico, lo invito a que empiece a leer los insultos que voy a recibir. ¿Qué? ¿Usted cura pedofílico, homosexual? ¿Qué usted? ¿Por qué entran a descalificar, no a argumentar? Entonces, por eso uno se da cuenta qué talante intelectual y de educación tienen estas personas. Porque una persona que tiene altura intelectual, que tiene estudios, puede entablar un diálogo serio, y si es honesto, va a decir, bueno, históricamente no le puedo demostrar que yo vengo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso salen algunos con argucias, ¿no? Y malabares lingüísticos diciendo, bueno, la antigüedad no importa. No estamos hablando de la antigüedad de la iglesia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? De la antigüedad de la iglesia. Claro que sí. Usted no le puede decir a su abuelita que, bueno, abuelita, tú tienes 80 años, pero no hablemos de que tiene 80 años, pareces de 50. No, tiene 80. Así se maquille, así se haya hecho la cirugía plástica, su abuelita tiene 80, así aparente de 50. Lo mismo, la Iglesia Católica no solamente es antigua, sino que tiene la verdad. No solamente puede mostrar que tiene más de 2000 años históricamente, porque lo puede hacer con la historia, únicamente. Dejemos la Biblia de lado, vamos a la historia y vamos a empezar a observar el desarrollo de la Iglesia Católica. Hasta el día de hoy, con fracturas, con pecado, con negruras, con inconsistencias, pero también con verdad, con santidad, ¿no? Porque está sostenida por el Espíritu Santo y se ha venido cumpliendo la promesa de que las puertas del infierno no podrán en contra de ella. Querido católico, ánimo, el Señor está con nosotros. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.